El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Un robo, Isabel? ¿Aquí? No, claro que no. La voz de mi vecina fue la pala que cavó mi tumba. Mi propio hijo. Me había mentido. Me había mirado a los ojos, suplicando, y yo, su madre, le había entregado mi único tesoro. Corrí al tocador, con el corazón en la garganta. El cajón de caoba, vacío. El estuche de terciopelo que guardaba la vida con mi Ricardo, desaparecido. Por un instante, solo vi su rostro en Viena, su risa cálida mientras me ponía el collar. Para mi única emperatriz, susurró. Si crees que una madre no merece esta traición, por favor, apóyame. Dale, me gusta, a este video, suscríbete para saber cómo termina todo, y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Tu apoyo es todo lo que me queda. A mi edad, una aprende a valorar el silencio. Esta casa, que antes vibraba con la risa estruendosa de Ricardo y los pasos torpes de un Javier niño, ahora respira a un ritmo lento, pausado, como el mío. Cada crujido de la madera, cada mota de polvo que baila en helas de luz que se cuela por el ventanal del salón, es un eco de lo que fue. No es un silencio vacío, no. Es un silencio lleno de presencias, sobre todo la de él, la de mi Ricardo. A veces creo que si me quedo muy quieta, todavía puedo oler su colonia mezclada con el aroma de los libros viejos de su despacho. Mi vida transcurre aquí, entre estos muros que son el único santuario que me queda. Y en el corazón de este santuario, en el cajón de caoba de mi tocador, descansa mi verdadero tesoro, la colección de joyas de la emperatriz. ¿Qué nombre tan rimbombante le puso Ricardo? A él le encantaban esos gestos grandilocuentes. Para mí, nunca fueron las joyas de una emperatriz, sino las de Isabel. Su Isabel. Abro el estuche de terciopelo azul, gastado por mis propios dedos a lo largo de los años. Ahí están. Las esmeraldas brillan con una luz profunda, verde como los campos después de la lluvia. Los diamantes que las rodean son como estrellas cómplices. Cada pieza es un ancla. Este collar, me lo regaló en Viena, en nuestro 20º aniversario, después de oír un concierto que nos hizo llorar a los dos. Estos pendientes, una noche de verano sin motivo alguno, solo porque, según dijo, el brillo de mis ojos le recordaba a ellos. Son pedazos de mi felicidad, la única herencia que de verdad me importa. Mi hijo, Javier, no lo entiende. Lo quiero más que a nada en este mundo, es lo único que me queda de Ricardo, su misma mirada, aunque ahora ensombrecida por una ambición que a veces me asusta. Él ve el mundo en cifras, en oportunidades, en balances de cuentas. Cuando viene a visitarme con Sofía, su prometida, siento una corriente de aire frío en la casa. Ella es una mujer impecable, inteligente, de una belleza casi geométrica. Pero sus ojos no ven los recuerdos, ven el valor. Una vez, mientras yo le contaba la historia de una de las pulseras, le escuché musitarle a Javier algo sobre capital inmovilizado. Me hice la sorda, claro. ¿Qué iba a decirle? Los jóvenes de ahora son así, prácticos. Demasiado. Javier cree que mi apego a estas cosas es una debilidad de la vejez. Me mira con una mezcla de cariño y condescendencia, como si yo fuera una niña aferrada a sus muñecas viejas. No sabe que no me aferro a unas piedras, sino a la vida que contienen. Cierro el estuche con suavidad. El clic del cierre es un sonido reconfortante, el sonido de un secreto bien guardado. Un secreto de amor que solo yo conozco y que, en mi inocencia, creía a salvo de todo, especialmente de aquellos a quienes más amaba. La cena de esa noche tenía el propósito de ser un bálsamo. Había preparado estofado, el que a Javier le gustaba tanto de pequeño, con esa receta que mi madre me enseñó y que olía a hogar, a domingo sin prisa. Quería sentir que éramos una familia, aunque el fantasma de Ricardo y el brillo metálico de la ambición de Sofía se sentaran con nosotros a la mesa. Al principio todo fue normal. Hablamos del tiempo, del trabajo de Javier, de los planes de la boda. Pero a los postres, como quien no quiere la cosa, mi hijo dejó la cuchara a un lado. Mamá, ¿has estado leyendo las noticias del barrio? Su tono era casual, pero sus ojos no. No mucho, hijo.
Ya sabes que prefiero mis libros. El mundo de fuera está demasiado ruidoso. Fue Sofía quien tomó el relevo, sacando su teléfono, esa pantallita que parece ser la ventana al alma de los jóvenes. Deslizó el dedo con una eficiencia que me helaba la sangre. Es que ha habido una oleada de robos, Isabel, dijo, mostrándome un titular. Y no son los típicos ladrones. Son bandas organizadas, muy sofisticadas. Entran sin hacer ruido, buscan solo objetos de alto valor. Joyas, arte, cosas pequeñas y fáciles de vender. Javier asintió, con una gravedad ensayada. Lo que dice Sofía es cierto. Les pasó a los Valdivia, 2 calles más abajo. Se llevaron todo el joyero de la señora. Sin forzar una puerta, sin romper un cristal. Limpio. Sentí una punzada de irritación, pero la disfracé con una sonrisa cansada. Pero, hijos, ¿quién va a querer entrar aquí? Esta casa es vieja, llena de recuerdos que solo tienen valor para mí. No es verdad, mamá, insistió Javier, y su voz bajó un poco, volviéndose más íntima, más peligrosa. La colección de la emperatriz, todo el mundo sabe que papá te la regaló. Su valor no es solo sentimental. Y entonces la vi. La mirada de Sofía. No miraba las noticias en su teléfono. Sus ojos, afilados como el cristal, se habían desviado hacia la vitrina del salón donde guardo el estuche de terciopelo. No era admiración lo que había en ellos. Era algo distinto, algo que ya había percibido antes, tasación. Como un experto que calcula el peso y la pureza de un lingote de oro. En ese instante, entendí que las noticias no eran una preocupación espontánea. Eran una herramienta. Aparté la vista y me llevé la taza de té a los labios para ocultar mi desconcierto. Esas joyas no saldrán de esta casa mientras yo viva, dije, con más firmeza de la que pretendía. Son lo único que me queda de vuestro padre. Sofía retiró el teléfono y sonrió, una sonrisa tan perfecta y vacía como una flor de plástico. Solo nos preocupamos por ti, Isabel. Es un riesgo innecesario. Se fueron poco después. Javier me dio un beso en la frente que se sintió distante, como el cumplimiento de un deber. Me quedé sola en el silencio del comedor, con el olor del estofado ya frío y una inquietud nueva, una semilla de duda que acababan de plantar en el rincón más protegido de mi corazón. Y por primera vez, al mirar el estuche de mis joyas, no solo sentí el amor de Ricardo. Sentí miedo. Pasaron varios días en los que el miedo se acomodó en mi casa como un invitado no deseado. Antes, el crujido de la madera por la noche era la casa respirando, los susurros de Ricardo. Ahora, cada sonido me hacía sobresaltar. Comprobaba la cerradura de la puerta principal 2 veces antes de acostarme, un ritual que nunca había necesitado. La semilla que Javier y Sofía habían plantado estaba echando raíces amargas en mi tranquilidad. El jueves por la mañana, el timbre sonó de una forma tan brusca que casi derramo el café. No esperaba a nadie. Era Javier, y su aspecto me heló la sangre. No llevaba su traje impecable de siempre, sino unos vaqueros y una camisa arrugada. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos por una preocupación que parecía demasiado real para ser fingida. Mamá, dijo, entrando sin que se lo pidiera, su voz era un susurro urgente. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? No, hijo, estoy bien. ¿Qué ocurre? Me estás asustando. Caminó de un lado a otro por el salón, pasándose las manos por el pelo. Era el gesto que hacía de niño cuando se metía en un lío. Son los Otelo, mamá. Los de la casa de la esquina. Les han entrado a robar anoche. Se me encogió el corazón. ¿Están bien? ¿Les han hecho daño? No, no, gracias a Dios. Fue limpio. Es lo que me preocupa. No forzaron nada. Entraron y salieron sin que nadie se enterara. Y no se llevaron televisores ni dinero. Se llevaron las joyas de la abuela de Carmen, sus recuerdos de boda, cosas de valor sentimental. La policía dice que son profesionales, que saben exactamente lo que buscan. Se detuvo frente a mí, y sus ojos se clavaron en los míos. El miedo que vi en ellos me pareció genuino,
un reflejo del mío propio. No he podido pegar ojo en toda la noche, mamá. Solo podía pensar en ti, aquí sola. En la colección. Por favor, te lo suplico, déjame que me la lleve. Tengo una caja de seguridad privada en un banco, a mi nombre. Nadie sabe de ella. Estará completamente a salvo. Solo hasta que las cosas se calmen. Dudé. Una parte de mí, la que aún recordaba la mirada calculadora de Sofía, me gritaba que no lo hiciera. Pero la otra parte, la madre que veía a su hijo angustiado, se debilitaba. Javier, ya te dije que. Mamá, por favor, me interrumpió, y su voz se quebró ligeramente. Me sentiría responsable si algo ocurriera por no haber insistido. Me partiría el alma. Hazlo por mí, para que pueda estar tranquilo. En ese momento, dejé de ver al hombre de negocios que se sentaba a mi mesa. Vi a mi niño, asustado por lo que pudiera pasarle a su madre. Y esa visión desarmó todas mis defensas. La lógica se evaporó, reemplazada por el instinto primario de consolar a mi hijo. Con un suspiro que me pesaba en el alma, me di la vuelta, caminé hacia la vitrina y saqué el estuche de terciopelo oscuro. Pesaba más que nunca. Se lo entregué. Sus dedos se cerraron sobre él con una rapidez que me inquietó. Gracias, mamá. Has hecho lo correcto, dijo, y me dio un abrazo que se sintió distinto a todos los demás. No era un abrazo de consuelo. Era el abrazo de la victoria. Lo vi marcharse, llevando consigo el cofre que contenía todos los aniversarios, los cumpleaños y las promesas silenciosas que Ricardo y yo habíamos compartido. La puerta se cerró tras él, y por un instante, un brevísimo instante, sentí alivio. Pero el alivio duró lo que tarda una gota de lluvia en secarse al sol. Me quedé de pie en mitad del salón, y el silencio, en lugar de traerme paz, me gritaba que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Pasaron 2 días. O quizá 3. El tiempo empezó a volverse borroso, una masa gris de horas vacías en las que el silencio de la casa me pesaba como una losa. Cada vez que mis ojos se desviaban hacia la vitrina, ahora tristemente vacía, sentía una punzada de frío. Intentaba decirme a mí misma que era una tontería, que estaban a salvo, que había hecho lo correcto para la tranquilidad de mi hijo, pero mi corazón no se dejaba engañar tan fácilmente. Javier apareció a la mañana siguiente, con la misma prisa con la que se había ido. No se quedó a tomar café. Solo entró, dejó un sobre la mesa del recibidor y me dio un beso en la frente. Un beso rápido, casi de trámite. Ahí tienes el recibo, mamá. De Fortress Vaults. Es la compañía más segura de la ciudad. Ahora puedes estar tranquila, ¿ves? Todo está en orden. Tomé el papel. Era una cartulina rígida, con un logotipo elegante y letras impresas que parecían muy oficiales. Leí el nombre de mi hijo, la fecha y un largo número de referencia. Se sentía frío y anónimo. No tenía el calor de la esmeralda que Ricardo me regaló en nuestro 20º aniversario, ni el brillo del diamante que celebramos cuando nació Javier. Era solo un papel. Un sustituto sin alma. Lo guardé en el cajón de la mesita de noche, junto a las cartas de Ricardo que aún no me atrevía a releer. Intenté seguir con mi vida, regar las plantas, leer el periódico, pero la intranquilidad era como una mala hierba que crecía en mi interior, ahogando cualquier atisbo de paz. El alivio que Javier me había prometido nunca llegó. En su lugar, se instaló una ansiedad sorda, un rum rum constante que me susurraba al oído que algo no encajaba. Fue una semana después cuando no pude más. Estaba limpiando el polvo del despacho de Ricardo y mi mirada se topó de nuevo con la vitrina vacía. El sol de la tarde iluminaba el hueco donde antes descansaba el collar, el corazón de la emperatriz. Y en ese momento, una certeza helada me recorrió la espalda. No era una sospecha, era una necesidad. La necesidad de oír de una fuente externa que todo estaba bien, de callar esa voz insistente en mi cabeza. Con manos temblorosas, busqué el número de Fortress Vaults en Internet. El corazón me latía con una fuerza desbocada mientras marcaba los dígitos. Una voz femenina, amable y profesional, contestó al otro lado.
Fortress Vaults, ¿en qué puedo ayudarle? Tragué saliva, intentando que mi voz sonara normal. Buenas tardes. Verá, llamo para confirmar un depósito. Mi hijo guardó unas joyas de la familia en una de sus cajas de seguridad hace unos días y, bueno, soy una mujer mayor, y me gustaría quedarme tranquila. Por supuesto, señora. ¿A nombre de quién está el depósito? De mi hijo, Javier Morales. Y me dio este número de recibo. Le dicté la larga serie de números que había memorizado del papel. Hubo un silencio al otro lado, solo roto por el suave tecleo de un ordenador. Cada segundo se me hizo eterno. Un momento, por favor, dijo la mujer. Esperé, apretando el auricular con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Señora, la voz de la mujer volvió, pero con un tono distinto. Más cauto. Lo lamento, pero no encuentro ningún cliente con el nombre de Javier Morales. Tampoco a su nombre, Isabel Morales. He buscado en toda nuestra base de datos. El aire se me escapó de los pulmones. No, no puede ser. Tengo el recibo aquí mismo. Quizá haya un error. ¿Podría repetirme el número de recibo, por favor? Se lo repetí, más despacio esta vez, como si una pronunciación más clara pudiera cambiar la realidad. Otro silencio. Señora, dijo la voz, ahora con una suavidad que me resultó aterradora, lamento de verdad tener que decirle esto, pero ese número de recibo no es válido. No se corresponde con nuestro sistema. De hecho, no se parece a ninguno de nuestros formatos. Me quedé muda. El teléfono seguía pegado a mi oreja, pero ya no oía nada. La amable voz de la mujer se desvaneció, reemplazada por un pitido sordo en mi cabeza. El salón, mi casa, mi refugio, de repente se sintió como una habitación vacía y helada. El papel que guardaba en el cajón no era una garantía de seguridad. Era el único vestigio de la estafa, la prueba de una traición tan profunda que me partía el alma en dos. El silencio que siguió no fue de paz. Fue el silencio sobrecogedor que precede al derrumbe de todo tu mundo. Pasó una semana desde aquella cena tan extraña. 7 días en los que intenté convencerme de que las preocupaciones de Javier y Sofía eran solo eso, preocupaciones de jóvenes que ven peligros en todas partes. Yo, en cambio, encontraba paz en la rutina. La casa estaba en silencio, como casi siempre, y yo había sacado el estuche de terciopelo azul marino para limpiar las joyas. No era una tarea, era un ritual. Sostenía el collar, el corazón de la emperatriz, y el frío de las esmeraldas contra mi piel me traía el recuerdo del calor de la mano de Ricardo cuando me lo puso por primera vez. El timbre de la puerta sonó con una urgencia que me sobresaltó. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré a Javier. No se parecía en nada al hombre de negocios impecable de la semana anterior. Tenía el pelo ligeramente revuelto, la corbata aflojada y una expresión de profunda angustia en el rostro. Javier. Hijo, ¿qué ocurre? ¿Le ha pasado algo a Sofía? Le pregunté, haciéndome a un lado para que entrara. No, no, mamá, ella está bien. Soy yo. Es que no he podido pegar ojo en toda la noche. Entró directamente al salón y su mirada se posó de inmediato en el estuche abierto sobre la mesa. Su rostro se contrajo aún más. Mamá. No puedes tener esto así, a la vista de todos. Pero, hijo, no hay nadie. Estoy sola. Él no me escuchó. Empezó a pasearse por la habitación como un animal enjaulado. Anoche entraron a robar en casa de los Pérez, dijo, con la voz tensa. ¿Te das cuenta? Nuestros vecinos de toda la vida. No forzaron nada. Fueron profesionales. Se llevaron cosas pequeñas, sentimentales. El reloj del abuelo de Carlos, unas alianzas antiguas. Lo que más duele perder. Sentí un escalofrío. Los Pérez. Los conocía desde que nos mudamos aquí. Dios mío, ¿están bien? Sí, físicamente sí. Pero están destrozados. Y no puedo dejar de pensar en ti. En esto. Señaló las joyas. Mamá, esto es un imán.
Esta zona ya no es lo que era. Intenté tranquilizarlo, y a mí misma. Javier, cariño, cálmate. Nadie sabe que tengo estas joyas. Han estado aquí, seguras, por más de 40 años. Él se detuvo frente a mí y me tomó de los hombros. Su mirada era intensa, casi suplicante. Y por eso mismo tenemos que protegerlas. No podría perdonarme, mamá, me sentiría responsable si algo ocurriera por no haber insistido. Por favor. Déjame llevarlas a una caja de seguridad privada. A mi nombre. Solo como medida preventiva, hasta que las cosas se calmen. Yo me encargo de todo, no tendrás que preocuparte por nada. Una parte de mí, la parte vieja y desconfiada, se resistía. Eran mías, eran mi conexión con Ricardo. Entregarlas se sentía como entregar un pedazo de mi propia historia. Pero ver a mi hijo, a mi único hijo, con esa angustia genuina en los ojos, ver su preocupación por mí, por el legado de su padre, ablandó toda mi resistencia. El amor de una madre es, a veces, nuestra mayor debilidad. Creí ver en su pánico el amor de un buen hijo. Está bien, Javier, dije, con un suspiro que me salió del fondo del alma. Si eso te va a dejar más tranquilo. Su rostro se relajó al instante, reemplazando la angustia con una expresión de profundo alivio. Gracias, mamá. De verdad. Haces lo correcto. No esperó más. Con una eficiencia que me resultó un poco fría, cerró con cuidado el estuche de terciopelo. El clic del cierre sonó como el de una puerta cerrándose para siempre. Lo tomó en sus manos, me dio un beso rápido en la frente y se dirigió a la puerta. Te traeré el recibo del depósito esta misma tarde, no te preocupes. Te quiero, mamá. Y se fue. Me quedé parada en medio del salón, ahora extrañamente silencioso y vacío. La mesita de café, donde un momento antes descansaba el brillo de toda una vida, ahora solo mostraba la marca del estuche en el polvo. Intenté sentirme aliviada, protegida, pero una extraña e inexplicable inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Tal como prometió, Javier volvió esa misma tarde. Traía en la mano un papel de aspecto muy oficial, con un logo elegante en la parte superior que decía Fortress Vaults. La tipografía era gruesa, sólida, como el nombre indicaba. Me lo entregó con una sonrisa de satisfacción, como un médico que le da una buena noticia a un paciente preocupado. Ya está, mamá. Seguras. Aquí tienes el recibo del depósito a mi nombre. Ahora puedes dormir tranquila, ¿ves? No había por qué angustiarse. Tomé el papel. Se sentía importante, pesado. Lo leí por encima, mencionaba un estuche de terciopelo, la fecha, y un largo número de referencia. Me sentí un poco tonta por haber dudado. Mi hijo se había preocupado, había actuado. Le di las gracias y él me dio otro beso rápido en la frente antes de marcharse a una reunión importante. Guardé el recibo en el cajón de mi mesita de noche, junto a la última foto que nos tomamos Ricardo y yo. Los primeros días intenté convencerme de que sentía alivio. Pero la casa estaba demasiado silenciosa. Cada vez que pasaba por el salón, mis ojos buscaban instintivamente el brillo de las esmeraldas sobre la mesita y solo encontraban el vacío. Era una ausencia que pesaba más que cualquier objeto. El silencio ya no era paz, era hueco. Una persistente inquietud, como una pequeña polilla atrapada en el pecho, empezó a revolotear dentro de mí. Llamé a Javier un par de veces con excusas tontas. ¿Qué horas cierran esas cajas de seguridad, hijo? Por si algún día quiero ir a verlas, le pregunté una vez. Su respuesta fue cortante, apresurada. No te preocupes por eso ahora, mamá, está todo controlado. Te llamo luego, que estoy a punto de entrar a una junta. Nunca me devolvía la llamada. La polilla en mi pecho se hacía más grande, más insistente. Empecé a dormir mal. Me despertaba en mitad de la noche pensando en Ricardo, en la promesa que le hice de cuidar su regalo. Me decía a mí misma que era la edad, que la vejez nos vuelve desconfiadas, que me estaba comportando como una anciana ridícula. Pero una vida de experiencia te enseña a escuchar esa vocecita interior, esa que no usa la lógica, sino el instinto.
Una mañana, después de otra noche en vela, no pude más. Saqué el recibo del cajón. Lo miré bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Parecía perfecto. Demasiado perfecto. Con un temblor en las manos que no pude controlar, busqué el número de Fortress Vaults en la guía telefónica y marqué. Me dije que era solo para confirmar, para acallar a la tonta que vivía en mi cabeza. Fortress Vaults, buenos días, le atiende Patricia. ¿En qué puedo ayudarle? La voz era joven, profesional y amable. Buenos días, señorita, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Llamaba para confirmar un depósito. Es que soy una persona mayor y a veces se me traspapelan las cosas. Por supuesto, señora. ¿A nombre de quién está el depósito? A nombre de mi hijo, Javier. Javier Reyes. O quizá a mi nombre, Isabel Solano. Escuché el tecleo suave de un ordenador. El silencio al otro lado de la línea se alargó un segundo más de lo normal. Un momento, por favor. No, señora, lo siento. No encuentro ningún registro a nombre de Isabel Solano ni de Javier Reyes en nuestro sistema. El corazón me dio un vuelco. Pero debe de haber un error. Tengo el recibo aquí mismo. Él lo depositó hace unos días. ¿Sería tan amable de darme el número de referencia del recibo? Con la voz hecha un hilo, le leí la larga serie de números y letras. De nuevo, el silencio. Esta vez fue más corto, y la respuesta, infinitamente más fría, a pesar de su tono educado. Señora, lamento mucho informarle que ese número no corresponde a nuestro formato. No es un recibo válido de nuestra empresa. No tenemos constancia alguna de ese depósito. Me quedé quieta. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en mi mano. La voz de la señorita seguía diciendo algo, sigue ahí, puedo ayudarla en algo más, pero yo ya no la oía. El único sonido en la habitación era un zumbido agudo en mis oídos. El sol que entraba por la ventana de repente no calentaba. Un silencio helado, profundo y cortante, se apoderó de todo, llenando el espacio que antes ocupaba mi confianza, mi amor y el brillo de mis joyas. Había sido engañada. Por mi propio hijo. Colgué el teléfono, pero no lo solté. Mis dedos, agarrotados, se aferraban al plástico frío como si fuera el último trozo de tierra firme en un mar que se hundía. El zumbido en mis oídos no cesaba. Era el sonido del vacío. El sonido de un mundo que, hasta hace un minuto, era sólido y ahora se desmoronaba en silencio. Tardé casi una hora en poder marcar el número de Javier. Cada dígito era un esfuerzo. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo se acusa a un hijo de algo tan monstruoso sin que el corazón se te parta en el intento? Cuando respondió, su voz enérgica y ocupada me pareció de otro planeta. Hijo, soy yo. ¿Puedes venir a casa? Necesito hablar contigo. Mi voz era un susurro frágil. Él debió notarlo. Claro, mamá. ¿Estás bien? Suenas rara. Llego en media hora. No vino solo. Sofía estaba a su lado cuando abrí la puerta, con su cartera de diseñador colgada del brazo y una expresión de estudiada preocupación en el rostro. Entraron y se sentaron en el sofá donde tantas veces se había sentado Ricardo. La visión me produjo una punzada de dolor físico. ¿Qué pasa, mamá? Nos tenías preocupados, dijo Javier, inclinándose hacia adelante. Saqué el recibo falso de mi bolsillo. La hoja de papel temblaba en mi mano. Llamé a la empresa de seguridad, Javier. Fortress Vaults. Él no parpadeó. Sofía, a su lado, ladeó la cabeza con curiosidad, como si estuviera viendo una obra de teatro. Me dijeron, continué, tragando saliva para que no se me quebrara la voz. Me dijeron que no hay ningún depósito a tu nombre. Ni al mío. Me dijeron que este recibo, que este número no es suyo. Que es falso. El silencio que siguió fue denso, pesado. Esperé un grito, una negación airada, una explosión. Pero no obtuve nada de eso. Lo que obtuve fue mucho peor.
Javier soltó un suspiro largo y cansado, como si yo fuera una carga muy pesada. Ay, mamá, por favor. ¿Cómo puedes pensar eso? Se levantó, se acercó y me puso una mano en el hombro. Su tacto, que antes me reconfortaba, ahora me quemaba. Seguramente es un error de ellos, alguna empleada nueva que no sabe buscar en el sistema. O quizá te entendieron mal por teléfono. Has estado muy estresada últimamente, bueno, ya sabes. Es normal que te confundas. Me quedé mirándolo, incrédula. La facilidad con la que desvió la culpa, la condescendencia en su tono. No me confundí, Javier. Fui muy clara. Está bien, dijo con esa paciencia que se reserva para los niños y los ancianos. No te preocupes, ¿sí? Dame el papel. Yo me encargo. Iré personalmente mañana y aclararé este lío. ¿Ves? Por eso quería tenerlas yo. Para que no tuvieras que lidiar con estas cosas. Fue entonces cuando Sofía intervino. Su voz era suave, casi un arrullo, pero sus palabras eran cuchillos de seda. Isabel, de verdad, no se angustie. Javier tiene razón. A mi propia madre le pasa a veces. El estrés y la preocupación pueden jugarnos malas pasadas con la memoria, a cualquier edad. No es nada de qué avergonzarse. Me miraban los dos, unidos. Sus rostros serenos y lógicos contra el mío, que seguramente reflejaba el pánico y la confusión de una mujer a la que le están diciendo que está loca. Era mi palabra, temblorosa y herida, contra la de ellos, un frente común e inquebrantable. Me sentí increíblemente pequeña. Y sola. Terriblemente sola. No pude decir nada más. La fuerza me había abandonado. Asentí débilmente, como un autómata, y le entregué el recibo. Javier lo dobló y lo guardó en su bolsillo. Me dio un beso en la frente, un beso frío y protocolario. Descansa, mamá. Mañana te llamo cuando lo haya solucionado todo. Se fueron, dejándome en el salón que de repente se sentía como una tumba. El silencio volvió, pero ya no era un silencio de shock. Era el silencio del aislamiento. Me habían acorralado, me habían invalidado y me habían dejado sola con mi verdad, una verdad que, en sus labios, sonaba como el desvarío de una vieja. Los días que siguieron fueron un desierto. Un vacío helado en el que mi propia casa se había convertido en una celda de aislamiento. Pero en ese silencio, algo cambió. La tristeza se secó y en su lugar creció una rabia fría, una claridad que no había sentido en años. No estaba loca. Estaba sola, sí, pero no loca. Y si el mundo no me creía, tendría que enseñarle la verdad a la fuerza. La oportunidad llegó, como a veces pasa, por pura casualidad. Hojeando una revista de sociedad, un hábito de toda la vida que de pronto se sintió providencial, mis ojos se clavaron en una fotografía. Era de una gala benéfica de la semana anterior. Y allí estaba Sofía, sonriendo a la cámara, con su brazo entrelazado al de mi hijo. Pero no fue eso lo que me robó el aliento. Fue el destello verde en su oreja. Inconfundible. El pendiente de la emperatriz, esa esmeralda en forma de lágrima que Ricardo me regaló en nuestro 20º aniversario. La prueba. No una prueba para un juez, quizá, pero sí para mi alma. Con esa imagen ardiendo en mi mente, fui al despacho de Ricardo. Era mi santuario, pero ahora buscaba un arma. Tras una hilera de libros de derecho que nunca había tocado, noté que la madera sonaba hueca. Empujé. Se abrió un pequeño compartimento secreto, revelando una caja fuerte que jamás había visto. Dentro no había joyas ni dinero. Solo una pequeña grabadora de audio y una llave. Temblorosa, presioné el botón de reproducir. Y entonces, la voz de mi Ricardo llenó el silencio. Hablaba de su amor por mí, pero también de su preocupación por el carácter débil de Javier, de su ambición desmedida. Y entonces, la revelación, había creado un fideicomiso inalterable para la colección de la emperatriz. Las joyas no podían venderse, empeñarse ni usarse como aval sin mi firma y la de su viejo y leal abogado, el señor Vega, autenticadas ante notario. Mi Ricardo, previendo la tormenta,
me había construido un arca. La gala anual de inversores de élite, el gran evento que Javier y Sofía organizaban para cimentar su estatus, era en 2 noches. Con la voz de Ricardo aún resonando en mis oídos y sus instrucciones claras como el agua, hice lo que tenía que hacer. Cuando llegué a la gala, mi hijo y su prometida me recibieron con sonrisas condescendientes. Me sentaron en la mesa principal, un símbolo viviente de su victoria, la madre confundida que había vuelto al redil. No sabían que estaban sentando a la parca a su mesa. Esperé pacientemente. Soporté los discursos, las sonrisas falsas, el tintineo de las copas. Y entonces, Javier subió al escenario para el brindis final. Habló de legado, de confianza, de familia. Fue nauseabundo. Justo cuando levantó su copa, le hice una señal al técnico de sonido que había contratado con el dinero de un reloj de Ricardo. Las luces bajaron. Pedí el micrófono. Quisiera dedicarle unas palabras a mi querido hijo y a su futura esposa, dije, con una calma que heló la sala. Antes de que pudieran reaccionar, la voz de mi marido, fuerte y clara, explotó por los altavoces, narrando la existencia del fideicomiso y la protección que había tejido a mi alrededor. Mientras su voz se apagaba, en las pantallas gigantes apareció la foto de Sofía, con mi pendiente brillando como una confesión. Esas joyas, dije, mi voz ahora firme y cortante, usadas como garantía para sus negocios fraudulentos, fueron robadas de mi casa por mi propio hijo. El señor Vega subió al escenario a mi lado, mostrando los documentos del fideicomiso. El salón estalló. Los inversores, engañados y furiosos, rodearon a Javier y Sofía. Sus rostros eran máscaras de pánico y humillación. La seguridad los escoltó fuera mientras su mundo se derrumbaba. La ruina fue total. Social, financiera, absoluta. Semanas después, las joyas volvieron a mí. En la quietud del despacho, las contemplé. No sentí alegría, solo un profundo y cansado alivio. Acaricié el collar, el corazón de la emperatriz. Una lágrima rodó por mi mejilla. Por Ricardo. Por Javier. Por mí. Decidí que no podía quedármelas. Se convertirían en el corazón de una exposición en un museo, y todos los fondos irían a una fundación para ayudar a víctimas de estafas familiares. Era la única forma de limpiar su historia. Mientras preparaba el estuche de terciopelo para entregarlo, noté que una de las bases interiores estaba suelta. Tiré de ella con curiosidad. Debajo, en un compartimento oculto, había una única carta, amarillenta por el tiempo. La caligrafía era inconfundiblemente la de Ricardo. Con manos temblorosas, la desdoblé. No era una carta de amor. Era una confesión. Ricardo no había comprado las joyas. En su juventud, mucho antes de conocerme, había sido el contable de una organización criminal muy peligrosa. La colección de la emperatriz no fue una compra, fue el pago que se llevó antes de desaparecer y crearse una nueva vida. La carta terminaba con una frase que congeló la sangre en mis venas. Asterisco Isabel, amor mío, si lees esto, es porque el pasado ha vuelto. Recé para que estas joyas nunca vieran la luz pública de nuevo, porque ellos nunca han dejado de buscar. Al recuperarlas y exponerlas, sin saberlo, les has enviado una señal. Les has dicho exactamente dónde está mi legado. Y ellos siempre cobran sus deudas asterisco. Justo cuando mis ojos leyeron la última palabra, el timbre de la puerta principal sonó. No una, ni dos, sino 3 veces. 3 timbrazos largos, lentos, ominosos, que rompieron el silencio de la noche como un martillo contra un cristal. Mi rostro se congeló en un terror puro, absoluto. Asterisco asterisco fin, asterisco asterisco.